clarín de la hora despierta a tomar del saber las banderas y las va de ondas alertas, sacudiendo al país sin fronteras. Reciban una cordial bienvenida. Mi nombre es Peter Solano, abogado de profesión, y continuando con las actividades previstas para este primer foro virtual intitulado Sociedades Inclusivas, una mirada desde la transdisciplinariedad, coordinado por la doctora Zuleima Corredor, a quien agradezco su cordial invitación, me corresponde tratar el tema la cuota de reserva legal en el proceso de inclusión laboral. Hablar de sociedades inclusivas obviamente delata la existencia de sociedades excluyentes a las que se contrapone. Las sociedades inclusivas están orientadas hacia la integración social de las personas en condiciones de igualdad, a diferencia de las sociedades excluyentes, donde las brechas y desigualdades entre las personas resultan evidentes. Desde mediados del siglo pasado, sobre la base de un presupuesto ideal común, existe un compromiso mundial de establecer nuevos modelos sociales incluyentes. Presupuesto este que tiene su sustento en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el cual se afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Partiendo de esa premisa de libertad e igualdad universal en confraternidad, sobre la base de la dignidad humana, es necesario que se verifiquen una serie de procesos que garanticen esos principios, siendo fundamentales entre ellos la educación y el trabajo. En lo que respecta al trabajo, la referida Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra en su artículo 23, numeral 1, que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Es importante destacar que al inicio de este precepto, al igual como sucede en la gran mayoría de los 30 artículos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comienza afirmando que toda persona tiene derecho, es decir, el derecho que se trate aplicaría para cada persona independientemente de cualquier tipo de valoración particular, por lo que aprovecha en condiciones de igualdad a quienes se encuentran en una situación específica de vulnerabilidad, como es el caso de las personas que experimentan algún tipo de discapacidad. Obsérvese que no digo persona discapacitada, porque en la gran mayoría de los casos la persona no está discapacitada, ya que por lo general desde el plano médico la discapacitación se corresponde, por ejemplo, a un órgano, a una función específica del individuo, pero no a toda su capacidad orgánica o funcional. A manera de ilustración, podemos apreciar en el ámbito deportivo a nivel profesional cómo personas con algún tipo de discapacidad tienen un desempeño tanto o mejor que otras que no reflejan ninguna, por lo que mal podría denominárseles personas discapacitadas. Calificación esta que lo que hace es generar efectos estigmatizantes, y ese es uno de los tintes que debemos suprimir para avanzar hacia modelos sociales de inclusión. Pero volviendo al punto central del tema, ese derecho al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades para toda persona, previsto en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para el caso de las personas con discapacidad, es reforzado mediante otros instrumentos internacionales sobre la materia, muy especialmente el convenio número 159 de la Organización Internacional del Trabajo de 1983 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, término este actualmente en total desuso
por las razones antes comentadas, así como por la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de 1999 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, donde se establece en su artículo 27, los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación. Por su parte, en el orden jurídico interno de los Estados, igualmente existen normas que van a reforzar aún más el derecho al trabajo. Por ejemplo, en la República Bolivariana de Venezuela, el derecho al trabajo de las personas con discapacidad está consagrado en el artículo 81 de la Constitución Nacional, al señalar que toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. Derecho constitucional este que es desarrollado a través de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, tal como se indica en su artículo 26. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar de acuerdo a sus capacidades y aptitudes y obtener una ocupación productiva debidamente remunerada que le proporcione una existencia digna y decorosa. Las personas con discapacidad tienen igual derecho y deber de conformidad con lo establecido en la ley que rige la materia. El Estado fomentará el trabajo liberador, digno, productivo, seguro y creador, y muy particularmente mediante la ley para las personas con discapacidad del año 2007, que debería tener carácter de ley orgánica conforme al artículo 203 de la Constitución, dado que desarrolla derechos constitucionales. Ahora bien, en el artículo 28 de la mencionada ley para las personas con discapacidad se establece lo siguiente: los órganos y entes de la administración pública y privada, así como las empresas públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un 5% de personas con discapacidad de su nómina total, sean ellos ejecutivos, ejecutivas, empleados, empleadas, obreros u obreras. No podrá oponerse a argumentación alguna que discrimine, condicione o pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad. Precisamente ese porcentaje dispuesto en esta norma, que es bueno advertir, puede variar de un estado a otro e inclusive hay quienes consideran que no es necesaria esa norma, esa disposición, porque en sí misma pudiera resultar contraproducente. Ese porcentaje, decíamos, es lo que en la doctrina jurídica se conoce como cuota de reserva legal, que en Venezuela significa que el 5% de los puestos de trabajo públicos y privados deben estar reservados para ser ocupados
por personas con discapacidad, lo cual a simple vista resulta positivo. El asunto es que en la práctica, paradójicamente, pudiera generar una solapada discriminación en razón de que, por un lado, la definición de discapacidad, por lo general, engloba a una amplia variedad de personas. Por ejemplo, veamos la definición de discapacidad contenida en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social, a la que se suma la definición contenida en el artículo 5 de la Ley para las Personas con Discapacidad. Se entiende por discapacidad la condición compleja del ser humano, constituida por factores biopsicosociales que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente de algunas de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales, que puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros o integrarse a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las personas en las actividades de la vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente. Como podemos observar de ambas definiciones, el término discapacidad resulta bastante amplio, tanto que trasciende al aspecto biomédico, y ello es así con el fin de garantizar derechos al mayor número de personas en los procesos de inclusión. Pero esto también pudiera generar dificultades en ciertos casos a la hora de tratar de precisar quiénes estarían o no realmente experimentando alguna discapacidad. Y por el otro lado, la norma legal se limita a exigir que el 5% del total de la nómina esté reservado para personas con discapacidad sin establecer ningún tipo de parámetros al respecto. Y este es básicamente el eje central del asunto sobre el cual les invitamos a reflexionar. En efecto, en vista que la norma solo se limita a establecer una cuota de reserva cuantificada en un 5%, el empleador podría cumplirla simplemente contratando a personas con menos grado de discapacidad que otras. Por ejemplo, es probable que para sus intereses le sea más beneficioso contratar a una persona con una leve limitación auditiva en vez de contratar a una persona totalmente sorda. O quizás prefiera contratar a una persona que camina apoyada en un bastón en vez de contratar a una persona que se desplaza en silla de ruedas. O probablemente decida contratar a una persona sin dificultades para el aprendizaje en vez de otra que sí las tenga. En fin, serían innumerables los ejemplos que evidenciarían el problema. Lo importante es destacar que, pese al buen propósito legislativo, se constata la latencia de una situación, entre otras más, que pudiera contribuir a que a la larga, en el fondo, la inclusión laboral igualitaria pudiera resultar en una falacia. Vale agregar que esta problemática se agudiza en el caso de las personas que en su infancia hayan experimentado y sobre todo que experimente aún de adultas dificultades para el aprendizaje, por cuanto esta es una de las circunstancias que en el mercado laboral más perjuicios apresta. De allí que es esencial abordar esta problemática desde una perspectiva transdisciplinaria, pues si bien en un primer momento resulta imperiosa la inserción de la persona en el sistema educativo formal, donde la familia, el Estado
profesionales de la salud y educación juegan un papel primordial, también se hace necesaria la participación de profesionales y técnicos de otras áreas del conocimiento para, entre todos, canalizar la transición desde la educación formal hacia el proceso de inclusión en el mundo laboral, el cual a su vez ha de estar previamente concientizado sobre la relevancia vital que reviste para estas personas su integración al mismo. El propósito de esta breve disertación sobre solo un aspecto de una problemática mucho mayor y de gran complejidad, como lo es el de garantizar en la realidad el derecho al trabajo de personas con discapacidad, es tratar de crear conciencia y generar inquietud sobre el tema, particularmente en el caso de personas con dificultades para el aprendizaje, cuya atención tiende a anclarse mayormente en el aspecto de la salud y la educación, que como ya hemos dicho es fundamental, pero el proceso de inclusión social que se pretende quedaría inconcluso si la persona, luego de superar barreras en el sistema de educación formal, en no pocos casos hasta lograr su titulación profesional, no tuviera oportunidad de una inserción real conforme a sus aptitudes en el mundo laboral. Lógicamente que avanzar hacia nuevos estadios de convivencia social exige un alto nivel de compromiso para todos los actores involucrados en el proceso transdisciplinario para la inclusión de las personas con discapacidad y, en el caso que nos ocupa, la inclusión laboral de las personas con dificultades en el aprendizaje. Esperamos que este modesto aporte sea de utilidad para la reflexión, de manera que estaremos atentos a sus observaciones dentro del plazo estipulado para este foro. Muchas gracias por su atención.